Enos acá, enos aquí de nuevo, ¿sí? Se terminó el año, yo no lo puedo creer, estábamos hablando con eso. Creo que algunos estamos todavía como con estrés postraumático de entender que el año se fue. Yo no puedo creer que el año ya ni sé, no, ni puedo hablar, se haya ido, ¿sí? Así que ahí estamos conversando, qué hicimos para el año nuevo, al menos acá. Y acá en Sudamérica ha estado muy caluroso, creo que el 31 hizo mucho calor, ¿sí? No sé si habrá pasado en todos lados, pero al menos donde nosotros vivimos hacía mucho calor, ¿sí? Pero hoy día vamos a partir junto con desearles lo mejor y si no lo escuchan esto en la época de Año Nuevo, no importa, cada día una nueva oportunidad, suena un cliché pero es verdad, que puedan seguir adelante, eh, que puedan, como se dice, tirar para adelante, salir jugando. Y si bien nosotros estamos acá en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, ¿qué temporada es? Es invierno. Y tengo una historia que es graciosa, muy graciosa, porque realmente es graciosa, ¿sí? De cómo a veces uno cree que lo tiene todo resuelto, ¿sí? Y de ahí vamos a sacar la reflexión de hoy día. Hay un lugar en Holanda que se llama Haarlem, pero tiene doble A. Yo intuyo que lo más probable es que el Harlem de Nueva York viene de allá porque los primeros que estuvieron en Nueva York, no sé si ustedes sabían, no fueron los ingleses, fueron los holandeses. ¿Cómo se llamaba Nueva York antes de llamarse Nueva York? Muy bien, un aplauso, se llamaba Nueva Ámsterdam. ¿Sí? Sí, los holandeses llegaron primero. Y para que sepan como dato también, eso de que los indios le cambiaron la isla por espejo y por bolitas de dulce es parcialmente cierto, porque los indígenas que recibieron esos dulces y eso, o sea, no dulces, que aquí están comiendo dulces, por eso me distrajeron, los que recibieron esos espejos, bolitas de vidrio y todo, eran indígenas, pero que no eran los dueños de la isla, no estaban asentados ahí. Ellos llegaron, le ofrecieron cosas por esta tierra que no es tuya, ok, porque andaban pescando. Así que la otra sale un historiador que está clarificando. Así que la historia es parcialmente cierta. Previamente fue una estafa para todos los lados. ¿Sí? Al final nadie recibió lo que merecía. Bueno, entonces, pero hay un Harlem que queda en Holanda, ¿sí? En Holanda, y esto pasó hace no tanto, están en época de invierno, ¿sí? Y se dieron cuenta de lo siguiente, ¿alguien sabe lo que es un townhouse o no? El townhouse, y ahora a la vuelta la vida averigué que yo cuando niño viví en uno, mira, me subió el pelo, el estándar. El townhouse no son casas pareadas como tal, sino es una corrida de casas, ¿sí? Que comparten el techo y que están una al lado de la otra. Es muy común, por ejemplo, las casas inglesas, ¿sí? Las casas de Harry Potter, si no me equivoco, son townhouse, ¿sí? Son, como se dice, una corrida. ¿Por qué digo? Porque en Holanda había un conjunto habitacional que eran townhouse, una al lado de otra, ¿sí? Y cuando nieva es como estas villas de Navidad que uno compra, ¿no? Sí, acá en Sudamérica es una tradición, pero acá hace calor. Pero lo que sucede es que están todos los techos muy bonitos nevados, ¿sí? Atención acá, excepto una casa. Había una sola casa que tenía el techo despejado y le llamó la atención a los vecinos. Y no, yo creo que en todos los lugares hay gente zapa, como decimos en Chile, alguien tiene que haber visto que el techo no estaba nevado y el consumo eléctrico era muy alto. Así que, ¿adivinen qué pasaba? La sacaba. No. Se derretía. Sí, la nieve se derretía. Llamaron a la policía para ver esto tan atípico. Algunos pensaron que podía haber un desperfecto eléctrico. Pero con lo que se pillaron fue con una plantación industrial de marihuana. Siento que allá es legal, ¿sí? Una plantación industrial de marihuana. Y que en el fondo, ¿por qué ocurrió? Porque ocurrió porque yo no sabía, yo no tenía experiencia. Se ocupan lámparas para que pueda crecer la planta, ¿sí? El famoso indoor, que aquí hay experiencia aquí. Por acá. Sí, ahí le salió adentro el indoor, sí, sí, era indoor. Era el indoor, ¿sí? Entonces, lo que pasa es de que va la policía, va los ¿cómo se dice? Los de la compañía de electricidad, había un consumo eléctrico disparatado, entra la policía, ¿sí? Pensando que vaya a pasar algo, un desperfecto eléctrico. En esos países son muy cuidadosos con el tema de la normativa de las instalaciones, y se pillaron con literalmente una jungla, una alameda de marihuana. Y los tipos se fueron detenidos. Ahora, ¿por qué un tema que es interesante? ¿Sí? Más allá de la anécdota que los tipos lo tenían todo planeado y han sido muy discretos y se cayeron por un detalle tan pequeño.
es de que en el fondo tenían muchas de estas lámparas para que las plantas pudieran crecer. Ahora, amiguitos, las drogas son malas, no lo hagan, ¿sí? Clarifiquemos eso. Pero es interesante una cosa que uno no se explica, o sea, que no reflexiona, mejor dicho. Y esto Elon Musk, démosle un punto, Elon Musk en el fondo, gran parte de lo que él se dio cuenta es que toda nuestra energía viene del sol. Toda la energía, todo, desde lo que comemos, todo fotosíntesis, todo es luz transformada en algo, ¿sí? El gran astrónomo, si no me equivoco, sí, astrónomo, habla de física porque es parte de dentro del espectro de su rubro, que es José Massa, ¿sí? Una vez le preguntaban, oiga, ¿y nosotros podríamos vivir bajo el agua? Y dijo, mira, vivir bajo el agua es el mismo problema que vivir en Marte. El problema no es la instalación, dijo, el tema es de dónde saca energía porque tienes que sacar energía del sol. Entonces decían que era altamente improbable vivir bajo en las profundidades del mar, como uno ve en las películas, porque tienes que sacar, aquí hay pequeños infantes muy empoderados, eh, porque en el fondo tienes que sacar la energía del sol. ¿Y para qué me doy toda esta vuelta? Porque en el fondo pillaron a estos tipos de la casa en Harlem, porque necesitaban luz para hacer crecer lo que tenían adentro. Y en este año es interesante pensar, reflexionar respecto al ciclo que hemos pasado y el ciclo que viene adelante, cuánto hemos crecido. Porque dependiendo de cuánta cantidad de luz tengamos, es el crecimiento que vamos a tener. Con la diferencia de que los humanos, recibir la luz es voluntario. No es por irradiación, ¿sí? No es porque simplemente aumenta las probabilidades de hacer cosas que sean públicas o masivas, pero también hay un componente de voluntad de libre albedrío de saber, bueno, yo dejo estar en mi vida o no. ¿Sí? Como dato, y un dato que no es menor, creo que lo hemos citado antes, alguien hizo una investigación muy interesante en consumidores de droga, ya que estábamos hablando de marihuana, y se dedicó en los fondos, y fue una propuesta muy, muy innovadora, no a estudiar a los que consumían, sino a estudiar a aquellos que no consumían, pero que eran el hermano del consumidor, el primo, el vecino, ¿sí? Que vivían en el mismo contexto, ¿sí? Porque hay una lógica, que en parte es cierta, de que la dinámica social influye. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué el que consume y es hijo de la misma madre, por qué no lo hace? ¿Y ustedes por qué creen que no lo hace? En el mismo contexto, en la misma vulnerabilidad social, ¿por qué no lo hace? Lo que el estudio indicó es que más recursos personales, ¿sí? Que podría ser una cosa, no es, como se dice, no quita la otra. Al final lo que apareció es de que la persona se había construido una vida tan buena donde consumir no era buen negocio. Como se había construido una buena vida, consumir iba en contra de sus objetivos, por lo tanto no tenía sentido hacerlo. No tenía ni una ganada, como hacemos nosotros en Chile, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la luz, Jesús habló de sí mismo, ¿sí? Y él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo. ¿Sí? El tema para nosotros, los que somos cristianos, es que la verdad es una persona, no es solamente un concepto filosófico que se puede cambiar. ¿Sí? Y yo que soy surtido para el contenido, justo estaba viendo que entrevistaban a alguien en un podcast que trabajó en la CIA. Y decía que él tuvo acceso a documentos de la época soviética y decía que los soviéticos sentían de que ellos podían controlar todas las ideologías menos el cristianismo. Porque el cristianismo, por el tema del componente de la verdad, no se sometería a una tiranía si van contra ciertos principios. Estaba súper interesante. Una tipa se llama Cantans y entrevistó a alguien que fue un ex agente de inteligencia. Entonces, ¿por qué interesante? Porque si Dios es la luz del mundo, dice, si ustedes me sigan, no tendrán que andar en la oscuridad, ¿sí? Porque tendrán la luz de la vida. Es interesante este verso porque tiene tantas capas que vamos a tratar de simplificar. Si dice yo soy, para los judíos eso, independiente del idioma que se haya dicho, fuera en arameo, fuera ¿cómo se dice? Fuera en arameo o fuera en hebreo, el yo soy implica el nombre de Dios. Porque Dios se revela, ya ve como yo soy. Entonces está diciendo en el fondo, siempre fíjense que hay algunas religiones que dicen, no, Jesús nunca dijo que era Dios. Sí, eso está bastante de moda. Era un profeta, era un buen maestro, pero nunca dijo que era Dios. Cuando dice, antes de Abraham yo soy, yo y el Padre somos uno, son declaraciones de que Él era Dios. Él lo está asumiendo ahí. ¿Sí? Cuando ocupa el Hijo del Hombre, también está asumiendo que Él es Dios. Lo pasa es que lo hace de una manera poética o discreta, sobre todo para el contexto que se estaba viviendo. Porque decir que Él era el Hijo de Dios era un desafío directo al Imperio Romano.
Porque el emperador romano era Quirios y era Soter, en el idioma original, que significa era Señor y Salvador. Entonces, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por eso lo ocupamos nosotros ahora, significa concretamente en el contexto del Imperio Romano asumir que tu Salvador, ¿sí? Y tu Señor no era el emperador. Por eso era una religión que fue perseguida. Cuando los romanos eran sincréticos, agarrar lo que pillaban, lo sumaban, hasta lo podían piratear, les daba exactamente lo mismo. Fueron a Grecia y ¿qué pasó? Piratearon los dioses, les dio exactamente lo mismo, no tuvieron ningún problema con eso. ¿Eh? Pero concretamente, o sea, literalmente fue así como esta fábrica en China de productos piratas. Lo tomaron, le cambiaron los nombres, ni siquiera se arrugaron con eso, porque lo encontraron bueno. ¿Para qué me doy toda esta vuelta? Porque es interesante que lo que vaya a crecer en esta etapa de la vida que viene, ¿sí? En nuestra vida, va a depender, y si vamos a crecer espiritualmente, si vamos a crecer personalmente, si vamos a crecer familiarmente, relacionalmente, o si exactamente vamos a estar en el mismo lugar, ¿sí? De aquí a un año, o el próximo ciclo, es cuánta luz dejemos entrar a nuestra vida. Ahora, lo que estuve averiguando, porque yo nunca me había metido en esto, de que concretamente la luz que ocupan para el indoor también tienen bastantes características. Hay unas que dan más o menos calor, ¿sí? Y hay otras que, oye, hay muchos asientan acá realmente mucha experiencia o conocimiento. Y hay otras que tú bien tú puedes elegir el rango de la luz, el tipo de luz, porque dependiendo del tipo de luz, también tiene como se dice, distintas características. Las LED no tienen frecuencia infrarroja, creo que sí. Las halógenas antiguas, esas más calentitas, sí que uno ocupa como para los vintage, sí tienen, se apagan en otro. ¿Sí? Si no está escuchando la ley, aquí es solamente conocimiento teórico, ¿eh? No tenemos nada, ninguna plantación. ¿Por qué me doy la vuelta? Porque es importante saber que lo que vaya a crecer en nuestra vida, de lo bueno estamos hablando, va a depender de cuánta luz tengamos. Y aquí yo le voy a contar lo que callamos los psicólogos. ¿Sí? Porque soy psicólogo, nadie es perfecto. Hay un tipo de persona que es muy llamativo, que tú la puedes entrevistar en distintos años de su vida y te va a contar exactamente el mismo problema. ¿Sí? Eso lo encontré yo muy llamativo. Gente, por ejemplo, que había entrado ya 5 años de ir y venir, se hacía cambio de equipo, tú lo veías y era el mismo problema de hace 5 años. Uno diría, por último, metas en otro problema para variar, por último, como por variar. Entonces, qué interesante, porque como dijo alguien, hay gente que no ha vivido 80 años. Ha vivido el mismo año 80 veces. Y espiritualmente una cosa terrible, porque a veces uno va a lugares, una cosa es mantenerlo vivo, lo bueno, la tradición, y otra cosa es pillar a la gente exactamente en lo mismo. Entonces, para este año, yo lo que les deseo a todos es que los pillen con el techo sin escarcha, que tengamos luz, ¿sí? Independiente del contexto, que dejemos entrar luz a nuestra vida, tengamos claridad para el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene. Ahora, la luz tiene un montón de otras cosas que son maravillosas que si tomamos todas las áreas del conocimiento, algo le vamos a encontrar. En física algunos dicen de que como la luz va avanzando por el universo, ¿sí? Se supone que a medida también que va la luz avanzando, esto me lo dijo alguien que era del área de ingeniería física dura, con derecho a equivocarme, decía que era como que a medida que avanza la luz, las cosas empiezan a existir también, como que mantienen las moléculas juntas, una cosa por el estilo. Se han hecho experimentos donde cuando hay ADN y sacas todos los otros partículas, generas vacío, y le pones fotones, los fotones empiezan a rodear el ADN y toman la misma forma. Nadie sabe por qué. Que los humanos tenemos sensores en nuestra biología para la luz en órganos internos, tampoco sabemos para qué. Que la luz nos influye más de lo que nosotros pensamos. Así que animarnos a todos a lo siguiente, que tengamos luz y que tengamos claridad para la vida. Claridad en la finanza, claridad en la salud, y también la luz implica asumir la verdad de que las cosas están como están. El otro día estábamos conversando ahí por un WhatsApp. Cuando hay luz también tú te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta. La luz más potente es, más te das cuenta de manchas que no te habías dado cuenta antes. ¿Sí? Cuando tienes luz también tienes verdad porque tienes más claridad. Tener claridad en lo financiero,
en tu salud, ¿sí? O sea, ¿para dónde vamos? Tener claridad en las relaciones de pareja, una cosa que a mí me llama mucho la atención, la poca claridad que hay ahora. Que un gran rubro de trabajo para nosotros como rubro en salud mental. Yo creo que ahí va a haber mucho trabajo, incluso no creo que la inteligencia artificial no pueda ganar ahí, porque un trabajo motivacional, pero la dificultad de, oye, no le pongamos nombre a esto. ¿Sí? Lo que hicimos no tiene nombre. Cuando nazca se lo pondremos. Entonces es como ese tipo de cosas. Algunos entendieron. Que son, uno necesita claridad. Los países necesitan claridad. ¿Sí? La otra vez salía la historia de países jóvenes que han tenido desarrollo. Es porque eligieron a qué se van a dedicar. ¿Sí? No sé si ustedes saben la historia de este país, Taiwán. Taiwán dijo, ya, estamos aquí al borde de China, China nos quiere conquistar, somos un país pequeño. ¿A qué nos podemos dedicar y hacer expertos para que todos dependan de nosotros y nadie nos moleste? Vamos a hacer microchip, dijeron. Y muchos dicen que eso lo ha mantenido vivo porque en el fondo todo el mundo depende de ellos. O nos van a cuidar o nos van a atacar porque tenemos esto. ¿Sí? Hay muchas historias de países ahí. Singapur también que tomaron muchas cosas de distintos sistemas políticos y dijeron así queremos ser. ¿Sí? El ejemplo, cuando se fundó Estados Unidos, ¿sí? La constitución que se hizo rodillas, vamos a hacer esta nación, ¿sí? La nación del hombre libre, independiente de que no hay sistema ni países perfectos. Entonces es importante que tengamos luz para el futuro. Querido, un gusto, un placer, que para este año, que para este ciclo, tengamos más luz, tengamos más eh, fotones en nuestra vida, tengamos más potencia lumínica, ¿sí? Que logremos tener claridad. En la vida a veces no vamos a tener certeza, pero siempre es importante tener claridad. Queridos, esto ha sido otro capítulo y que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.